Buenas tardes, estimados amigos. Nuevamente estoy en esta buena y hospitalaria casa de Canal Tele-V1. Le agradezco enormemente a Juan Manuel su invitación para iniciar esta segunda etapa de La Otra Campana y espero satisfacer en algo las expectativas que yo mismo me he planteado, a pesar de tener algunos años y de no ser tan fácil el desempeño en estas cuestiones en las cuales estos últimos años han sido problemáticos por problemas ya sean de salud, de falta de habilidad para retomar estos instrumentos y falta de entrenamiento en esta actividad. Muchas gracias a todos los que me escuchan y como primera medida les pido encarecidamente la colaboración de cada uno de ustedes para que se pueda sostener este canal y precisamente esta parte, esta audición que vamos a tratar de repetirla cada 15 días, en lo posible los miércoles. Bueno, el tema de hoy, que es una introducción a todo el ciclo, es realizar una especie de actualización de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y la cosmovisión tradicional del catolicismo, siempre encuadrado dentro de Dios y patria. En esto reemplazaría lo que alguna vez fue la actividad de los centros cívicos patrióticos, en las cuales hacíamos una reunión mensual que duraba unas 2 o 3 horas en algunas ocasiones, tanto acá como en el interior del país. Y es allegarle noticias e informaciones y reflexiones y análisis proporcionadas por fuentes que no son precisamente las fuentes oficiales o del establishment o del sistema de dominación de la Argentina y del mundo. En este sentido, por ejemplo, les recuerdo que en el año 2016 había hablado sobre un tema que hoy me voy a dedicar, que es más económico sobre los aspectos tanto nacionales como internacionales, la hidra mundial y el apocalipsis, que lo hicimos en 2 partes. En mayo y en junio del 2016, perdón, ya hace 7 años. Ustedes tienen ahí algunos de los slides que presentamos en ese momento. Hoy vamos a referirnos al sistema de expoliación y sometimiento permanente al que está sometida la República, a pesar de que han pasado gobiernos de distintos signos en estos 7 años. Pero nada ha cambiado, nada ha cambiado. Lamentablemente esto es así. Estamos siempre en la misma rueda y por eso no voy a decir cosas muy extrañas o muy novedosas, porque la mecánica es la misma. Lo que cambia es los contenidos y los montos sobre la que se basa este sistema de expoliación y sometimiento de la República, que es la deuda externa en dólares, en monedas duras, en moneda extranjera, y para lo cual se ha inventado y se sigue practicando un sistema que facilita esa expoliación de la Argentina
y de los recursos argentinos, de forma tal que estamos metidos en una deuda permanente que no se esclaviza, no somete, nos ha quitado la independencia. Hablemos sin eufemismo, hablemos sin eufemismo. Este no es un país independiente, perdió su capacidad de independencia, de soberanía, y especialmente en el rubro económico, ni qué decir en el ámbito de la defensa nacional. La deuda pública en moneda extranjera se toma para sostener el retraso cambiario con tasas de interés altas, y esa es la principal causa del déficit fiscal. Los liberales hablan del déficit fiscal como el mal de todos los problemas, el mal de todos los problemas argentinos tiene que ver con este problema del déficit fiscal que le atribuyen exclusivamente los liberales, los libertarios y todos los locos esos que hacen haciendo coro permanente y engatusando y engañando a la gente con eso. De ahí deviene la aspiración de ejercer los ajustes a como dé lugar y de los cuales estamos viviendo estos días, lamentablemente, en la provincia de Jujuy. Primero, el déficit fiscal previsto según el presupuesto de este año, 2023, es de 6 billones de pesos y equivalen a 23.700 millones de dólares. El gasto del monto incluye 2,9 billones, equivalentes a 13.000 millones de dólares, por intereses a pagar durante el ejercicio. Este año hay que pagar 13.000 millones de dólares. Este presupuesto, siguiendo una metodología internacional discutible, no contempla como gasto las colocaciones de deuda por capital y otros pasivos previstos en el año, que suman 30 billones de pesos, equivalente a 137.000 millones de dólares, y 22,5 billones equivalentes a 102.700 millones de dólares por amortizaciones que vencen de capital. En total, dentro de esos se cuentan 7,5 billones de deuda nueva. Este gobierno se ha endeudado y se sigue endeudando y generando nueva deuda en dólares nueva para pagar las amortizaciones y los intereses. Este es un círculo vicioso y esto, señores, no tiene salida. Ustedes recordarán que en los años previos, en la primera etapa de la otra campana, me he cansado de repetir sobre estos temas, de dar explicaciones, de ampliar, de dar información, fundamentarla, dar ejemplos, ver cómo ocurre estas cosas en el resto del mundo. Sin embargo, evidentemente, yo reconozco que he fracasado. No ha servido para nada, ha caído en saco roto. Esa es mi apreciación. Nadie se ha ocupado de eso. Insistí, reinsistí y volví a insistir hasta el cansancio en que era necesario formar una escuela de economía política nacional para precisamente superar la escasez de dólares, la falta de dólares constante en la historia argentina, por lo menos en los últimos
90 años. Sin embargo, nadie hizo nada, ni siquiera ningún partido político que recoge miles de millones de dólares del Estado para su sostenimiento, siquiera ha tenido la iniciativa de formar una escuela científica de esa naturaleza. Nadie ha hecho nada, nadie ha hecho nada. Estamos como en el año 1915, 2015 y en el 2016. Nada se ha hecho. Estamos con los personajes de siempre, dictaminando, dando clases y aplicando sus recetas de siempre, siempre fracasadas, cada vez peor, hasta el punto que estamos al borde del precipicio, diríamos a milímetros del borde del precipicio, pronto a arrojarnos al vacío, a la nada, al abismo. Pero eso parece que el pueblo no lo reconoce y yo diría también que no lo quiere reconocer. Hay una gran voluntad para negar esta situación, para despreocuparse de esta situación. Tercero, entre intereses y capital, el gobierno argentino tiene que pagar y o financiar este año el total equivalente a unos 33.000 millones de dólares, un cuanto superior al presupuesto del ejercicio. Importa que por principal se referencia en prácticamente su totalidad, pero pagando, como es lógico, cada vez más intereses. Cada vez más intereses. Esos intereses que se pagan se los quita a la población, se los quita al desarrollo nacional, se los quita a toda la actividad económica argentina. Eso no queda nada en la Argentina, sale todo. Es como si se hubiera conectado una gran bomba de succión de la riqueza argentina que funciona permanentemente en este sistema político de dominación, cualquiera haya sido o sea el partido que gobierne. No hay diferencia entre los partidos, es un sistema de dominación que la ejercen los gerentes de los partidos políticos. Estos cálculos oficiales han sido hechos con un tipo de cambio promedio de conversión de 219 dólares. 219 pesos por dólares. Esto realmente no es el cambio blue, no es el cambio en el paralelo, no es el cambio real. De los tantos tipos de cambio que tenemos, es el cambio de tipo oficial, que es el más beneficioso y por el cual es el que produce el retraso en la valoración del dólar. 5. El establishment económico-financiero de dominación omite decir que el principal destino de esta deuda, es decir, su causa o motivo de base, no es ni ha sido solo la cobertura del desequilibrio de las cuentas del Estado. Es decir, el déficit no se produce por el desequilibrio o el exceso de gasto, sino particularmente por el sostenimiento o la necesidad que tiene el gobierno y los gerentes de turno de sostener el tipo de cambio bajo condiciones de atraso, cambio relativo, atrasado, permanentemente atrasado. Devaluación del peso la devaluación del peso es menor que la inflación interna.
Eso se produce porque la verdadera razón del aumento del déficit ha sido y es el sostenimiento del valor del dólar, y más precisamente en un retraso del cambio de la divisa, antes que la cobertura del déficit fiscal. Siendo así que cuando más bajo esté el dólar, a valor de dólar oficial, más alta será la rentabilidad de los capitales financieros que entran en monedas duras. El periodo actual bajo la administración Fernández, que hasta la fecha lleva un aumento, el endeudamiento del Estado en otros 75.000 millones de dólares, como le anticipé hace unos momentos, sin contar el aumento paralelo de letras de liquidez del Banco Central, LELIQ, del Banco Central de la República Argentina, por el equivalente de otros 40.000 millones de dólares. Es decir, que tenemos 75.000 más 40.000 millones de dólares que sumados dan 115.000 millones de dólares en este periodo. Por ahora, vamos a ver cómo evoluciona la LELIQ, que normalmente todo indicaría que van a aumentar, que no están incluidas dentro de la deuda del Estado central. Por un lado, el Estado central aumentó la deuda en 75 millones y por el otro, el Banco Central con la LELIQ debe un equivalente a 40.000 millones de dólares. El total, como ya dije, 115.000 millones de dólares. Eso es el aumento en estos últimos, desde el inicio de fines del 2019 hasta el día de la fecha. Séptimo, ergo, las grandes etapas del endeudamiento público argentino no fueron determinadas esencialmente por los déficits fiscales, sino por el sostenimiento de la política cambiaria. Y la política cambiaria nada tiene que ver con los intereses nacionales. Dado que con el agravante que esa política cambiaria estuvo y sigue estando determinada por la prioridad de endeudarse directa y o indirectamente para mantener un atraso cambiario. Es decir, que hay que endeudarse para mantener el tipo de cambio bajo, como es el que permanentemente tiene la Argentina. Por eso, en definitiva, el objetivo no era ni es defender el valor del peso. No se está defendiendo el valor del peso argentino, sino defender el valor del dólar, que el dólar no aumente. Y con ello generando una depreciación del peso vía inflación para así mantener un retraso relativo del dólar. Esto es, tasas de devaluación inferior a la tasa de inflación. Se establece un mayor poder de compra de las divisas extranjeras que entran a la economía del país, sea para invertir, para adquirir activos locales o directa y especialmente para especular en el mercado financiero y bursátil interno. Los gobiernos argentinos que se han sucedido trabajan exclusivamente
para facilitar la especulación financiera de los capitales extranjeros que entran a la Argentina. Por eso he hablado de la bomba de succión que constituye este sistema económico de esclavitud, de la cual hoy no podemos salir. Y estamos atados en la peor de las esclavitudes y la que ha llevado desde Roma en adelante, que se tiene noticias, a la disolución o desintegración de los imperios y de los estados, por más poderosos que hayan parecido ser. Aunque sujeto a esto desde hace tiempo y también ahora, y este es el punto octavo, a la doble regla de que la devaluación del peso, es decir, del tipo de cambio, tiene que ser menor que la inflación interna y paralelamente la tasa de interés real. En cambio, tiene que ser positiva, es decir, superior a la inflación. Y señores, la tasa de interés es uno de los factores determinantes de la inflación. Nadie habla de eso. Nadie dice que en la composición de la inflación, la tasa de interés, cuando más alta, más inflación genera. Pero sin embargo, eso es un concepto desconocido para el pueblo argentino, porque ninguno de esos charlatanes de los economistas que se pasean todas las noches por las televisiones o por los canales o por las radios, las 24 horas, no solo a la noche, las 24 horas del día, le habla la influencia directa que tiene la inflación, en la inflación la tasa de interés. Es parte de la inflación, incrementa la inflación. Nosotros lo hemos explicado en sesiones especiales, en la otra campana, especialmente comentando un trabajo de una economista europea, la señora Kennedy, que especialmente se dedicó a analizar la influencia de las tasas de interés en la inflación y en el precio y en los costos. Acá eso se desconoce. Pareciera que fuera neutra, que no tiene nada que ver, que la tasa de interés no influye en la inflación. Noveno, las grandes oleadas de endeudamiento externo bajo el sistema de deuda perpetua, porque la Argentina vive en una deuda eterna, perpetua, sistemática, de la cual no podemos salir, ni hemos podido salir. De la presente etapa contemporánea de la Argentina, que va desde el golpe de Estado militar de 1976 hasta nuestros días, habrían tenido como finalidad principal no la cobertura del déficit estatal, sino el mantenimiento de un tipo de cambio bajo, política de dólar atrasado. Ese ha sido el objetivo de todos los gobiernos, desde el gobierno militar hasta la actualidad. Y esto tampoco lo dicen no solo los liberales, tampoco lo dice la izquierda. La izquierda que es funcional a los liberales y al imperialismo internacional del dinero. Y al imperialismo y a los imperialismos concretos que existen y que nos dominan, por lo menos en esta parte de América del Sur. Nada dicen de eso, nada dicen. Décimo, este atraso cambiario combinado con altas tasas de interés locales constituye la clave que favorece así una mayor rentabilidad por arbitraje entre ambas variables, tipo de cambio, tasa de interés, a favor de los capitales especulativos financieros externos que entran en moneda dura para beneficiarse
con el negociado del carry trade o bicicleta financiera. Todo esto tiene una importancia clave, no solo sirve para repensar la realidad financiera de la Argentina, sino sobre todo para entender que la deuda pública tomada para sostener el atraso cambiario no es la consecuencia, sino la principal causa del déficit fiscal. Vuelvo, esto hay que fijarse, señores, porque si no nos engañan y vuelven a engañar con varias dosis de estas mentiras por día. Y las rematan especialmente a partir de las 10 de la noche o 9 de la noche, que empiezan esos pseudo programas políticos, económicos, de opinadores, que es una calecita que se repite con los mismos animales. La deuda pública tomada para sostener el atraso cambiario no es la consecuencia, sino la principal causa del déficit fiscal. El déficit fiscal no es causado, como se quiere hacer creer, por el gasto excesivo del Estado en sostener distintas instituciones o la actividad o el nivel social de la población. Es causado por el endeudamiento para que sostener el cambio y el déficit y el valor del dólar retrasado. Así es el problema. Es al revés de lo que nos dicen todos los días, todas las noches, en todo momento, en todo discurso. Por eso vienen estas oleadas de ajustadores que pretenden que van a ajustar con la represión, con echar a la gente, con no dar el trabajo, mientras la guerra social, que es la que vivimos y que los políticos inútiles, corruptos y corruptores, nos venden todos los días como uno de los males de la Argentina, cuando son, y como mal llamándola inseguridad. Esta es una guerra social encubierta bajo el nombre de inseguridad. Hay sí inseguridad, obviamente. Es una de las manifestaciones de la guerra social. Me cansé también de hablar sobre este problema de la guerra social. He publicado boletines especiales para eso, para explicar qué era la guerra social. Pero no, creen que es cuestión de aumentar los patrulleros, aumentar la cantidad de policías en todas las esquinas y que con eso no se va a producir la guerra social. La guerra social es un complejo de causas en la cual la inseguridad es una parte. Y antes, tengo ahí un trabajo que se los voy a hacer llegar las direcciones a ver si algunas pueden ser subidas y tomadas esos boletines que he producido con estas explicaciones. Las causas son culturales, son educativas, son de salud, son de desempleo, es decir, es un complejo social muy grave y de narcotráfico, obviamente, no por eso en 20 años ha sufrido grandemente el control del narcotráfico sobre la población argentina y la intoxicación, que en última instancia la acción del narcotráfico, señores, es una guerra química. Es la guerra del opio aplicada por los ingleses en China. Acá no aplican la cocaína y el fentanilo como aplicaron en el siglo XIX los ingleses el opio a China. Es lo mismo, es una guerra química, no es un desborde, no es una enfermedad, es una inducción psicopolítica y psicosocial a la población a consumir los narcóticos y estupidizar a la población como estamos estupidizados.
Bueno, estimados amigos, hacemos un paréntesis y enseguida regresamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con nuestro análisis sobre la situación económica internacional y la crisis mundial, en este caso anunciada por un célebre intelectual francés de mucho prestigio intelectual en las élites europeas y mundiales, no precisamente por pensar bien, sino por constituir una, digamos, pienso yo que debe estar en el cenáculo de las élites mundiales superiores del poder mundial del dinero, del poder internacional del dinero. En Patria Argentina lo hemos reiteradamente, hemos publicado respecto a sus libros y a sus afirmaciones en pro de ese poder internacional del dinero. Es un hombre muy importante, muy decisivo entre esas élites, y su opinión debe pensar mucho. Attali publicó una apreciación donde alrededor del mes de enero, más o menos en la semana del 20 de enero de este año, donde él profetiza una gran crisis financiera mundial que habría de sobrevenir en el transcurso de este año, particularmente a partir de la segunda mitad del 2023, y que abarcaría especialmente, comprendería a los Estados Unidos. Hago esta referencia por la necesidad de que pongamos atención a estas profecías que normalmente son autocumplidas o están planeadas que ocurran, estas crisis financieras. No creo que tome por sorpresa a estos altos círculos de las élites internacionales, sino que han sido promovidas y preparadas, planificadas por ellos. Así que, por lo tanto, esto debe, digamos, tenerse en cuenta en el marco general que estamos viviendo respecto a la guerra y el conflicto entre Ucrania y Rusia. Un conflicto complejo, muy difícil, de muy difícil resolución y que pareciera que va a terminar demasiado mal. No digo esto para alarmarlos ni para asustarlos. Creo que se va a llegar al uso de las armas nucleares. Y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de estas distintas sesiones, porque es un problema complejo de explicar, hay que fundamentarlo, no se puede hablar a boca de jarro como hacen los charlatanes de la
que diariamente lanza sus consignas psicopolíticas las 24 horas por día en pro de la globalización y del gobierno mundial, pero debemos tener en cuenta la evolución, ir siguiéndola paso a paso para saber dónde estamos. En esta publicación que hace Attali en su sitio de internet, propone, según Mauricio Blondet, uno de los publicistas más respetados y más serios de Italia, que la solución sería o se centraría en una nueva forma de desarrollo, y ustedes lo pueden ver acá siguiendo el texto de este trabajo. En tal sentido, para dar la ubicación de Jacques Attali en ese contexto de los célebres miembros y el círculo cerrado que debe conformar la instancia superior de esa élite mundial del imperialismo internacional del dinero o capitalismo financiero. Les voy a mostrar, les recordar el slide que preparé en su momento cuando hablamos sobre la hidra mundial. Esta introducción que hicimos con la hidra mundial en su momento, donde graficamos la fotografía o pusimos la imagen de una hidra, de lo que se supone que es una hidra, y en este caso la hidra de lema, señalando que es un animal antiguo y despiadado monstruo acuático con forma de serpiente, policéfala, cuyo número de cabezas va de 3, 5 o 9 hasta 100, e incluso de 10.000, según la fuente, y de aliento venenoso, a la que Heracles mató. Poseía la virtud de regenerar 2 cabezas por cada una que perdía o le era apuntada. Esta figura de la hidra mundial es utilizada por el autor François Morin en su libro La hidra mundial, que publicó creo que en el 2016, y de este slide es tomado de esa presentación. ¿En qué consisten los principales puntos de su tesis? La concentración de la riqueza cada vez está en menos manos. Segundo, el oligopolio mundial de 28 bancos, más la Reserva Federal de Estados Unidos, constituyen esa hidra mundial financiera. Imperialismo internacional del dinero, como lo llamaba o lo llamó Pío XI en su encíclica 40º año, aprobada en 1931 y que no fue derogada, que sigue siendo doctrina de la Iglesia Católica, pero que ha sido totalmente olvidada, archivada, y nadie la nombra, nadie la enseña, ninguna jerarquía la cita, y que fue, digamos, una confirmación de la existencia y de la categoría política, no solo económica, que tiene ese poder internacional del dinero. Tercero, la hidra mundial invirtió la relación de fuerzas entre lo público y lo privado. Los estados son rehenes de esa hidra mundial o imperialismo internacional del dinero. Fíjense
que el Papa Pío XI, en esa misma encíclica de 1931, que todos deberían repetirla, y especialmente que fue expresamente desdeñada, anulada, olvidada y suprimida por el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo y del progresismo católico, que se hicieron marxistas, pero no recurrieron a lo que era una doctrina tradicional de la Iglesia, que fue después ratificada por Pablo VI y Juan XXIII. Es decir, no solo por un papa, sino por 3 papas. Él decía en ese momento que los estados habían cedido su soberanía al poder internacional del dinero, que los estados habían dejado de existir como entes de primer orden de la política internacional y fueron reemplazados por estos actores del imperialismo internacional del dinero que muchos años después, en esta obra, François Morin la llama la hidra mundial. Cuarto, esta concentración de la riqueza y de la sustitución por la hidra mundial o por el imperialismo internacional del dinero, sustituyendo a los estados como actores de primer orden, se llegó a ese resultado por las 3 liberalizaciones financieras que se realizaron en los últimos 30 años. El actual, por último y quinto, el actual sobreendeudamiento de los estados hace que estos sean dominados por las potencias económicas. De hecho, está queriendo decir y dice que han perdido la soberanía política y del control de sus estados y que eso ha sido reemplazado por el poder del dinero, por los que ostentan, por los que son titulares del poder del dinero. El poder del dinero incluye como primer actor decisivo de adoctrinamiento, de psicopolítica, de, digamos, engaño y de mentira a la posesión o a la propiedad privada de los medios de comunicación social que están repartidos entre 8 grandes multinacionales de medios de comunicación en el mundo. Por eso ustedes ven por qué se sostiene lo que se sostiene respecto a la actuación de Rusia desde hace más de un año. ¿Quiénes son los que mantienen vivo las ficciones de que Rusia iba ganando la guerra? Y de que, al contrario, la que ganaba la guerra era Ucrania. Esos medios del poder internacional de dinero, 8 grandes multinacionales mundiales. Bueno, pasamos ahora a ver lo que dice Jacques Attali, que le había anunciado, porque él es como escuchar el secreto, escuchar el resultado de una carrera de la boca del caballo. La situación mundial se mantiene unida en este momento todavía por la fortaleza del dólar, legitimado a su vez por el poder económico, militar y político de los Estados Unidos, que sigue siendo el primer refugio del capital en el mundo. Esto hay que tomarlo que esto fue dicho en enero de 2023. Hoy esto no es tan así. No es que haya desaparecido ese poder global de los Estados Unidos, pero está severamente cuestionado y en duda. Sin embargo, ahora están amenazados por una crisis presupuestaria, financiera,
climática y política muy grave, que Attali la sintetiza en los siguientes puntos. La deuda pública americana alcanza el 120% del PBI de Estados Unidos, sin tener en cuenta las garantías que da la Administración Federal a los distintos sistemas de pensiones de los agentes federales, ni la necesaria financiación de futuros desastres climáticos. Sin embargo, desde mediados de enero de 2023, el Tesoro de Estados Unidos ha llegado al límite de lo que tiene derecho a pedirle prestado, 31,4 billones de dólares. Los sueldos de los funcionarios y militares ya no se pagan salvo chucherías que el secretario del Tesoro dice que no puede prorrogar más allá de principios de julio del 2023. Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes se preparan para proponer lo que la Casa Blanca ya denuncia como recortes devastadores que socavarían la seguridad nacional al afectar a las familias trabajadoras y de clase media. Y el plan de los demócratas, que apunta a reducir el déficit en 10 años a través de aumentos masivos de impuestos para los más ricos, no tiene mejores posibilidades de ser aprobado por el Congreso. Los estadounidenses podrían salirse con la suya con otro aumento en el techo de la deuda, que nadie quiere, y eso no soluciona nada, igual que nosotros. La misma situación que nosotros. La deuda privada no está en mejor forma. Ha llegado a 16,9 billones o 2,75 millones más que antes de la crisis del COVID-19. Es decir, $58.000 por adultos estadounidenses o incluso el 89% del ingreso disponible de los hogares estadounidenses. El siguiente punto señala, y lo voy haciendo en detalle porque creo que esto hay que leerlo y tener conocimiento de todo, el texto, para evitar que por las dudas tengamos algún problema técnico que no se pueda reproducir gráficamente. Una gran proporción solo financia gastos de consumo y compra de vivienda. En particular, la deuda inmobiliaria ha alcanzado el 44% de la renta disponible de los hogares estadounidenses. Es decir, el nivel más alto de la historia, superior al del 2007, cuando desencadenó la crisis anterior. Y los estadounidenses más pobres continúan pidiendo prestado respaldado por la Administración Federal de Vivienda para comprar viviendas con un pago inicial limitado al 5%, pero con pagos mensuales de hasta el 50% de sus ingresos. Acá en Argentina ni siquiera hay préstamos para eso. Sistema insostenible. El 13% de estos préstamos ya están en mora y esta proporción aumenta cada día. Además, el aumento de las tasas de interés aumentará la presión sobre estos prestadores pobres, engañados por los prestamistas, igual que lo que ocurre en Argentina. A esto se suma el endeudamiento de los promotores inmobiliarios, también en niveles sin precedente.
5 billones, 1,5 billones en préstamos hipotecarios comerciales deben pagarse o refinanciarse para fines de 2025, a tasas mucho más altas que las tasas de préstamos actuales. Todo ello con bancos muy debilitados por lo ocurrido recientemente y que no podrán participar en estas refinanciaciones. Se refiere a los bancos que quebraron, esa cadena de bancos que quebró en el primer trimestre de este año. El siguiente punto expresa: a esto se suma un clima revolucionario, donde nadie puede descartar una crisis constitucional que podría conducir, según algunos, incluso a la secesión de algunos estados. Miren, esto vuelvo a repetir porque parece que a este punto hemos llegado en la Argentina, hemos iniciado en la Argentina. Dice este párrafo: a esto se suma un clima revolucionario, donde nadie puede descartar una crisis constitucional que podría conducir, según algunos, incluso a la secesión de algunos estados. No hablo solo por lo que ha pasado en Jujuy, o está pasando en Jujuy. Hablo también por algunas expresiones de exgobernadores que pueden volver a ser reelegidos en estas elecciones, que hablaron o amenazaron hace no mucho tiempo de que su provincia, como la de Mendoza, podría independizarse o unirse a Chile o algo por el estilo. El siguiente párrafo dice: el resto del mundo sufriría terriblemente por tal crisis. Obviamente, si hay una guerra civil o hay una crisis constitucional y hay secesión de estados en Estados Unidos, no quepa duda que acá eso va a repercutir en forma inmediata. El párrafo dice: el resto del mundo sufriría terriblemente por tal crisis. Europa, terriblemente endeudada, se hundiría en una recesión, perdiendo mercados de exportación sin que su demanda interna pudiera tomar el relevo. Lo mismo para China. Solo Rusia, que ya no tiene nada que perder, debería ganar, y sin duda contribuiría a ello con ciberataques, como sin duda lo hizo hace un mes cuando los bancos de California fueron atacados. Respecto a esto, señores, acá estamos ya en la recesión. Alemania está en recesión, Francia está en recesión. Es decir, que esta locomotora que era Alemania se ha parado, y la que la seguía en la Unión Europea, Francia, se está parando. Italia está entrando en recesión, lo mismo que España. Es decir, que los motores del desarrollo y del empuje económico de la Unión Europea están en recesión o en vía de estarlo casi en su totalidad. La crisis está a las puertas, está en ejecución, está en desarrollo. Esto no es para el futuro, ya empezó. El siguiente párrafo dice: no se puede pensar que el crecimiento actual sea suficiente para tragarse esta deuda, como sucedió en 1950. El informe del FMI para su reunión anual de esta semana es lúcido en este punto, aunque increíblemente discreto
sobre los riesgos financieros sistémicos que están carcomiendo la economía de su principal accionista, el estadounidense. Muy pocos expertos susurran ahora que una gran crisis financiera estallará, como muchas otras antes, en la segunda quincena de agosto, como en 1857, 1971, 1982 y 1993. ¿Pero en qué año? Quizás agosto de 2023. Se escuchó bien, ¿no? Se escuchó bien. Agosto de 2023. Attali se pregunta, ¿cómo evitarlo? Hay 4 soluciones a esto. Economías radicales, en la misma forma de desarrollo, que solo creará miseria y violencia. Estímulo fiscal y monetario, que solo pospondrá el plazo. La guerra, que conducirá a lo mejor quizás antes de abrir oportunidades para los poquísimos supervivientes. Y finalmente, una reorientación radical de la economía mundial hacia una nueva forma de desarrollo, con una relación completamente diferente con la propiedad de bienes de consumos y viviendas, reduciendo tanto la deuda como la huella climática. Naturalmente, nada está dispuesto a implementarlo, y si lo hacemos, quizás algún día, probablemente no será el lugar de la catástrofe, que todavía es perfectamente evitable, sino después de que haya ocurrido. En síntesis, señores, con esto, Attali, que no es ningún ignorante, que no es ningún improvisado, que puede estar equivocado, no tengo dudas que podría estar en algo o parcialmente equivocado, pero que evidentemente este no es producto solo de su percepción. Detrás de él debe haber un equipo, y él con este trabajo es un vocero. Y ahora se explica por qué él habla de que otras de las soluciones, la segunda solución para evitar esto sería la guerra. ¿Qué guerra? La guerra, hablamos de guerra, ¿contra quién? Ya está planteada, la guerra es contra Rusia. Y está planteado o está supuesto, ya cada vez más cerca, con el despliegue de armas nucleares a los límites, que dicen que por ahora son tácticas, está planteado la guerra nuclear. Ese es el fin de la guerra. Y de ahí, y tal vez de ahí podría, cuando todo el mundo haya sido casi totalmente destruido, habrá que ver qué es de lo que queda y cómo se reconstruye. Por eso habla de una nueva forma de desarrollo, con una relación completamente diferente con la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que la propiedad podrá ser pública o que la propiedad va a ser exclusivamente privada, como quieren los liberales y estos drogados por el liberalismo y el libertarismo, los libertarios, que nos quieren dolarizar la economía argentina, imponer la moneda del dólar, y no sabemos qué es lo que va a pasar a fin de año, cómo va a estar el dólar, y si Estados Unidos va a ser un país o va a estar en una guerra de secesión interna, o sea, en una guerra civil.
Pero están locos estos tipos, pero no leen los diarios, no saben, se leen los diarios de las 8 multinacionales que controlan la opinión pública del mundo. Pero ¿cómo puede ser que no haya una sola voz en la Argentina que se levante en este sentido y le haga ver las razones de la estupidez que están diciendo? Bueno, no nos vamos a poner nerviosos. Ya demasiado nos hemos puesto nerviosos a lo largo de estos años y hemos tratado de llevar a nuestros compatriotas una voz lo más sensata y objetiva posible. Pero no ha servido de nada. Yo eso lo reconozco. Ha sido un gran esfuerzo. Yo me responsabilizo de haber hecho hacer un gran esfuerzo a muchos amigos que contribuyeron conmigo en 20 años de Patria Argentina, que obviamente ya no la saco más por razones obvias, porque no tiene efecto, no tiene resultado, no hay interés, hay indiferencia total. Y los que estaban más o menos orientados, pareciera ser que estos 3 años o 2 años y pico y las consecuencias de la pandemia, del enclaustramiento, le ha producido efectos psicológicos o intelectuales devastadores y con poca gente, ya muy poca gente que se puede hablar, porque han perdido la eficacia del conocimiento y de lo que hasta antes de la pandemia se podía conversar. Es desastroso, yo veo mal. Es la tragedia que anuncié en el 2010 que sobrevendría a la Argentina. Por eso dije hoy, estamos a milímetros del borde del precipicio, del borde a ser lanzados al abismo, porque esto no tiene solución eligiendo figuritas, ignorantes, encima ignorantes, supinamente ignorantes, abyectos, corruptos, corruptores, una clase dirigente inexistente. Me gustaría, si nos quedan 5 minutos, señor director, hacer una referencia más a Attali, a un texto de un libro que publicó en el 2006, y con eso para fundamentar más, dar, digamos, el cierre final de que este señor no es un improvisado. Este señor desde hace muchos años viene bregando por la imposición de un gobierno mundial y un gobierno donde gobierne el poder del dinero, no el Estado soberano. Esa es la gran batalla que tenemos que dar en la Argentina, que no existe, que no está planteada, porque se desconoce o se quiere desconocer. Esto me hace acordar en estos tiempos próximos a Semana Santa o después del domingo de Resurrección, que me vino la inquietud de leer el diálogo de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles que caminaban en dirección a Esaú, los discípulos que caminaban en dirección a Esaú, y que se le aparece Cristo, obviamente ellos lo resucitados, no lo reconocen y le preguntan qué están haciendo, qué es lo que está, para dónde van, y les preguntan por qué están tan apesadumbrados, tan tristes, tan demolidos espiritualmente. Ellos le responden, pero ¿cómo? ¿Usted no conoce lo que ha pasado? Que han matado a nuestro maestro, que era nuestra esperanza para que salvara a Israel de los romanos y reconquistara esta tierra para nosotros. En términos, no los digo textuales. Y Cristo ahí, mientras se suma a la caminata que estaban
haciendo hacia Esaú, en dirección a Esaú, esa localidad a 15 kilómetros, 10 kilómetros de Jerusalén. Le dice, le empieza a explicar lo que había representado ese muerto. Y le empieza a citar desde Moisés hasta ese momento a todos los profetas que hablaron de que iba a venir el Mesías. Les vuelve a decir. Y en un momento yo creo entender que les recrimina. ¿Cómo no entendieron? ¿Cómo no entendieron? Por supuesto, llegan hasta la localidad de Esaú, ya era de noche, esos discípulos lo invitan él parecía que pretendía seguir, lo invitan a cenar, y en el momento de partir el pan en la mesa, se dan cuenta que lo cortaba como lo cortaba nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo siguiente, pues son los dos últimos capítulos de San Lucas, en alguna medida nuestro Señor, o el evangelista recoge de que pareciera que la prédica que llevó personalmente y que esa gente tuvo el privilegio de escuchar personalmente a nuestro Señor Jesucristo en todas sus prédicas, no había servido para nada. Es como si hubiera que partirle la cabeza y meterle de nuevo todas las enseñanzas. Entonces yo ahí me resigno un poco de mi responsabilidad. Si con Cristo pasó eso con sus discípulos, ¿qué puedo esperar lo que hicimos nosotros en estos 20 años, desde el 2001 y antes con los centros cívicos patrióticos, que no nos entendieron, que no quisieron entenderlo, que no entienden nada, que nadie entiende nada y que vamos al abismo ciegos, sordos, inconscientes, dormidos, drogados por los medios de comunicación y por la cocaína, la anfetamina y el fentanilo y la otra droga y combinaciones de drogas. Un pueblo estupidizado. Estamos estupidizados. Entonces, ¿qué puedo pretender yo que me entiendan? Si a Cristo no lo entendieron. Creyeron que venía a liberar a Israel. Cuando todo su mensaje no era para eso precisamente. Estimado amigo, con esto me hubiera gustado dar otros detalles y lo vamos a seguir, porque no es justo demorar mucho en estos videos, porque idealmente yo preferiría mandarlos por escrito, porque la palabra escrita, leyendo la palabra escrita se demora menos que en los videos, y se comprende más probablemente. Pero bueno, es el medio que tenemos ahora de llegar casi instantáneamente. Lo vamos a utilizar gracias a la generosidad de Juan Manuel, que nuevamente nos ha llamado a hacer este ejercicio, para lo cual pedimos que ustedes colaboren en algo, en lo poco o en lo mucho, con este gran esfuerzo, porque se imaginan que es un gran esfuerzo. Y hay que ayudar en este momento final y de tragedia que tenemos que enfrentar. Y este es uno de los pocos, o casi el único medio de alternativa de saber la verdad y de informarse sobre hechos verdaderos, sensatos, fundados que tenemos en la Argentina. Muchas gracias, les agradezco su atención y difundan, investiguen, no crean nada, ya eso lo dije muchas veces antes, no crean nada, busquen
Busquen, existen todavía medios alternativos que pueden dar verdades parciales, algunos más, otros menos, pero hay que armar, hay que integrar la información en la verdad y tenemos que encontrar la verdad. No nos podemos quedar con los practicones. No, los practicones no buscan la verdad, buscan la acción por la acción misma. Y quedan ahí, a 100 metros de la partida, porque no saben cómo seguir, no saben qué hacer. Hagamos un esfuerzo, llevemos a nuestros compatriotas la inquietud de la investigación. Hay que investigar, hay que buscar, hay que integrar los conocimientos pasados del presente y sacarlos y removerlos. Todo lo que está pasando fue dicho, todo. Y ya vamos a tocar a Spengler respecto a la democracia y al poder del dinero y la relación entre el poder del dinero y la democracia. Y cómo las izquierdas han sido funcionales al poder del dinero siempre, desde Marx, que recibía cheques de los Rothschild, hasta nuestros días. Por eso ustedes no ven nada y hablan del comunismo y siguen jorobando con el comunismo, cuando esos comunistas ni siquiera leyeron, ni siquiera los 10 páginas de algún libro del Capital. Comunistas de verso. Y ese es el gran problema que tiene el nacionalismo. También tiene el nacionalismo. No solo la izquierda. El diletantismo. El diletantismo, señores. Ese mal, ese vicio que nos atacó permanentemente como grupo político y social. Y que el padre Castellani tanto hizo por esclarecer y evitar que eso continuara siendo una norma de conducta. El diletantismo. Somos demasiados, muchos y casi todos muy diletantes, muy poco serios. Y a eso llegó el país nuestro. Por eso no puedo traerles buenas noticias porque les mentiría. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga, y hay que rezar, y hay que pedir para que especialmente a la Santísima Virgen María Inmaculada, para que bendiga y salve a los mejores argentinos, y bendiga y salve a los mejores y más fieles de sus sacerdotes. Hasta la próxima.